Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias a la gran cantidad de personas que a través de sus mensajes de texto, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, han expresado su mensaje de felicitaciones al programa Ocho Columnas. Que bueno, estamos arribando a 17 años de ininterrumpidas transmisiones televisivas, ahora en esta nueva etapa. Hoy voy a conversar con un distinguido zuliano, con un apasionado zuliano, mi directo amigo Carlos Alaimo. Para la presentación del programa, Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición del programa A Ocho Columnas a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre digo, en esta nueva etapa del programa, los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo. También en la televisión convencional a través de las pantallas de Telecolor para toda Maracaibo, para todo el estado Zulia. Como bien lo decía Rafael Galicia, hoy vamos a hablar de política, hoy vamos a hablar de la actualidad social, económica y todas las aristas que envuelve a la situación de Maracaibo, de nuestro estado Zulia y de nuestro país. Lo vamos a hacer con el político venezolano, médico y empresario zuliano Carlos Alaimo, también presidente del Partido Centro Democrático. Doctor Carlos Alaimo, bienvenido a esta nueva etapa del programa Ocho Columnas. Gracias a ustedes por esta oportunidad de estar en conexión con mi gente, con vuestra gente, con los zulianos, con Venezuela, con los venezolanos en el mundo, porque sé que siguen a Rafael y a Ocho Columnas, porque de verdad que tengo que felicitarlos por esta reventiva que permanentemente, con esta creatividad e innovación que permanentemente ustedes tienen en los medios de comunicación, que hacen posible que podamos tener esta conversación. Bien, así es, doctor. Gracias, Carlos. Así es, estamos en medio de renovar el programa Ocho Columnas. Si el tiempo pasa y nos quedamos en lo mismo, siempre vamos a tener lo mismo. Estamos haciendo cosas distintas para tener distintos resultados. No solamente estamos en la televisión convencional, sino que pasamos ahora a la amplísima Internet a través de la plataforma YouTube. Bien, doctor, ya luego de darle la bienvenida, paso a comenzar el programa en esta nueva edición. Quiero comenzar tocando el tema que está, digamos, que es noticia por estos días. La oposición venezolana. Luego del planteamiento anunciado al país por Enrique Capriles, Juan Guaidó responde con el llamado pacto unitario. Enrique Capriles plantea la ruta electoral. Yo escribía en estos días en mi cuenta en Twitter una teoría sobre lo que pasa en la oposición y siento que los adversarios a Nicolás Maduro se dividieron en cuatro. El sector de Juan Guaidó, el sector nuevo naciente de Enrique Capriles, el sector que encabeza la Mesa de Diálogo Nacional y el sector que encabeza María Corina Machado. Si bien es cierto, el grueso de la población opositora está con Juan Guaidó y otro tanto con Enrique Capriles, el gobierno de Nicolás Maduro negocia con la Mesa de Diálogo Nacional, que es un actor que reciente en la política venezolana del 2019 para acá, y está recientemente también María Corina Machado en esta famosa reunión con Juan Guaidó. No sé si usted está de acuerdo con este planteamiento. La oposición está dividida en cuatro sectores a menos de 2 meses para las elecciones parlamentarias. ¿Cómo hacer frente a un gobierno con una oposición tan dividida? Sí, la verdad que no la tenemos fácil. Nosotros en el Centro Democrático tenemos una teoría que es oposición con acción autónoma. Tenemos una autonomía de acción dentro de la oposición. No es fácil porque de una u otra manera hemos tenido una identidad propia sobre el acontecer nacional. Nosotros dijimos muy claramente que las elecciones de la Asamblea Nacional para 6 de diciembre tenían que ser diferidas.
Pero no tan solo dijimos que tenía que ser diferida, sino que introducimos un documento de 21 páginas en el TCJ para lograr la suspensión y el diferimiento de las elecciones del 6 de diciembre. Pero también le dijimos a Guaidó que obligatoriamente tiene que haber una unidad estratégica para que la unidad no solamente tiene que estar alrededor de un hombre o de una persona, sino tiene que estar al inicio de un plan estratégico De un proyecto que nos pueda llevar a lo que siempre se dijo, ¿verdad? Al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y a las elecciones libres. O sea, este mensaje no puede convertirse en un eslogan, en un marketing político. No, el venezolano merece respeto y es la hora que se le diga a los venezolanos en el cómo nosotros podemos llegar al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y a unas elecciones libres. En el Centro Democrático, y es bueno que el país lo sepa, lo tenga claro, porque los políticos sí lo saben lo que somos nosotros en el Centro Democrático para el país. Somos gente formada para el debate y para la formación. Nosotros no llegamos ayer a hacer política. La gente que está conmigo en esta estructura regional, hoy en día en una configuración nacional, tenemos más de 50 años estudiando política. No llegamos ayer a hacer política, no. Y es por ello que de una u otra manera nosotros sabemos lo que significa el peligro de lo que representa Maduro como tal. Lamentablemente, no hay grandeza en la oposición. Y nosotros vemos que la fracción, como Rafael Ángel Andrés decía muy bien, está fraccionada en 4 o más factores. ¿Y por qué está dividida? Porque no nos hemos puesto de acuerdo y porque el propio presidente interino Guaidó tiene que entender que la oposición no está concentrada en el G4, que más allá del G4 hay un país político, pero más allá del país político hay un país con factores sociales que son los que han dado la guerra en el enfrentamiento y en la confrontación, en lo que ha representado la crisis y la vida indigna que el venezolano representa. La lucha de los maestros, la lucha de las enfermeras, la pelea que han dado los médicos, la pelea que han dado los petroleros, los sindicalistas, la gente de Bolívar, no ha tenido ningún acompañamiento del G4. Los ciudadanos en su rebeldía y en su rabia no han tenido acompañamiento de la élite política. Y eso es lo que el Centro Democrático hoy en día le está reclamando a ese grupo que hoy en día está usufructuando el gobierno en el exilio. Nosotros en el Centro Democrático estamos claros. No aspiramos cargos en la Asamblea Nacional, pero tampoco queremos ser miembros de un gobierno hoy interino y que mañana pretende, a través de una continuidad administrativa, convertirse en un gobierno en el exilio. No interesa. Para el Centro Democrático, primero queremos pensar en la gente, en sus necesidades, en cómo resolver el problema del hambre, de la medicina, de la atención médica, del valor del dinero,
del empleo, de su seguridad, de su transporte, de su electricidad, de su vida indigna y miserable que hoy en día Venezuela vive, pero el Zulia y Maracaibo son los más castigados. Entonces yo le decía a la gente del partido, ¿qué hacemos si tenemos 10, 15 o 20 diputados a la Asamblea Nacional? ¿Vamos a tener la moral de verle la cara a nuestra gente y ver cómo resolver sus problemas? No lo vamos a poder hacer. Y si somos gobierno en el exilio, ¿cómo nosotros podemos resolver el problema a la gente? Es la hora de pensar en la gente, de pensar en los ciudadanos. No es cómo hago yo desde el partido o de mi posición personal dentro del partido, cómo lucrarme y servirme. No. Como decía Cristo, vine a servir, no vine a que me sirvieran. Y esa es la hora de la nueva política, y así es como nosotros, en esta coherencia, preferimos, como yo decía en estos días, pasar agachado. Ni gobierno en el exilio, ni en la Asamblea. Lamentamos que tenemos a un Maduro que encarna un proyecto muy claro, muy unitario entre ellos, y lamentamos que nosotros en la oposición todavía no tenemos la grandeza ni la humildad para estar claros en cómo podemos salir de esto. No necesitamos muchachos que nos guíen. Es la hora de los canosos, es la hora de la experiencia, es la hora de la grandeza, es la hora que el espíritu de Betancourt, de Caldera y de Jóbito se reinserten en los líderes de hoy, que hoy en día están conduciendo un país, para que por encima de un problema de partidos hay un problema de Estado que atender. Ese es el mensaje. Y en eso está el centro democrático. No estamos para perder tiempo. No estamos para hacer catarsis. Y todos los días, nosotros, en nuestra vocería local de Maracaibo, regional en el Zulia, o nacional o internacional, en nuestra posición, y es la que hacemos y queremos que el mundo entienda que no hay que apoyar a una persona, hay que apoyar a un liderazgo plural y colectivo con una visión compartida para poder salir de la desgracia que hoy en día Venezuela tiene. Bien, Carlos, hay sobre la mesa, al parecer, indistintamente de que en efecto, y estoy de acuerdo contigo y con Rafael Ángel habla de 4, a lo mejor hay, como tú lo dices, otras visiones, pero yo tengo la impresión que en este momento Juan Guaidó y Enrique Capriles pudieran estar aglutinando un amplio margen de sentimiento opositor al gobierno del presidente. Y me preguntaba, y lo conversaba con Rafael Ángel ahorita temprano, por ejemplo, el Partido Centro Democrático pudiera llamar a botón a estos dos cristianos y ser el factor, por ejemplo, que organice un debate entre estas dos grandes figuras para que uno conozca ese proyecto del cual tú estás hablando. Yo estoy de acuerdo que más que seguir a un hombre, el proyecto de país es más fundamental porque es más trascendente. Pero ojo, no ha sido una práctica en Venezuela seguir proyectos, sino seguir hombres. Eso tú lo sabes. Pérez y Caldera, por ejemplo, son el ejemplo fehaciente de que en Venezuela cuesta mucho que el electorado, que el ciudadano siga proyectos, sino que siguen hombres, siguen figuras, siguen caudillos, y eso le ha costado mucho a este país. Bastante, hasta el punto de que los dos le trancaron el futuro a 2 generaciones de venezolanos que pudieron haber gobernado y haber
mejorado este país y no llegar al año 99 con Chávez. Pero no, los dos se empeñaron en ser presidentes nuevamente. Carlos Andrés quiso volver a ser presidente y lo fue, Caldera por consiguiente. El partido, el Centro Democrático, estaría dispuesto a organizar un debate entre estas dos figuras para que ambos presenten un proyecto de país. Mira, Rafael, de verdad, tú estás tocando temas que hay que seguir profundizando en ellos. La generación del 58 no fue capaz de organizarse y permitió que un Chávez en el 98 llegara. Tú lo dijiste, se perdieron 40 años, 2 generaciones. Y por varios factores. Y fíjate, yo me pregunto, yo tengo un alto respeto por Juan Guaidó. Tengo un alto respeto. Está poniendo su vida, está haciendo un esfuerzo. Pero yo le pregunto al país, ¿quién era Juan Guaidó antes del 5 de enero del año 2019? Y la otra pregunta. Poco conocido. Secretario de Organización de Voluntad Popular en el Estado Vargas. Ok, y la otra pregunta. Capriles. Capriles no fue capaz de defender una victoria. Y yo me acuerdo que cuando nosotros del Centro Democrático nos llaman, en ese momento éramos Pasión por Maracaibo, y llaman para defender la victoria de Capriles ante unas elecciones que le demostraron al gobierno y al CNE que habían sido robadas. Cuando llegamos a Caracas, Capriles, en vez de enviarnos a una ruta hacia Miraflores, simplemente nos envió para una bailoterapia. Entonces, ¿cómo creer ante un país en una nación en mengua como la que se encuentra Venezuela, seguir confiando en le doy valor a su esfuerzo, pero que no ha tenido el perfil y la identidad propia para convocar al país, para darle lectura al país. Y lamentablemente hoy en día se encuentra en una situación como estas, pero tampoco podemos confiar en alguien que nos ha llevado a derrotas. Y cuando nos llevó a una victoria no fue capaz de cobrarla. Yo amo el deporte. Esta es una identidad de deportiva. Todos y de todos los venezolanos. Y he sido presidente de 2 equipos de fútbol, Maracaibo Fútbol Club y Zulia Fútbol Club. Si yo tengo un director técnico que no es capaz de que mis 11 jugadores hagan el trabajo debido y metan los goles necesarios o paren los goles del adversario, yo simplemente lo cambio. Y es hora de revisar los cambios. Es la hora de revisar los cambios. Guaidó debe entregar la batuta de la oposición venezolana. En Venezuela es la hora de que Guaidó o revise su posición o que nos diga cómo nos va a llevar al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y a elecciones libres, o que entregue su batuta. Más allá, el último día que yo estuve en Caracas, antes de que me saliera la orden de detención y presencia en la Fiscalía y en el SEBIN, yo estuve acompañando a Guaidó, y esto nunca lo había dicho. Voy a aprovechar este programa
y este espacio para decirlo, yo estuve en la Plaza Chacao. Y yo le di al presidente Guaidó, en ese momento presidente de la Asamblea Nacional, quítese la chaqueta de voluntad popular y póngase la chaqueta de Venezuela. Y el peor acompañamiento que ha tenido Guaidó ha sido Leopoldo López. Y lamentablemente ha venido fracasando, y el último fracaso fue en la jugada individual y adelantada del 30 de abril con Leopoldo López. A mí, en el partido, me critican y me dicen que yo soy un hombre que hablo claro y hablo duro, pero no tengo otra manera de hacerlo. No vine a hacer política para maquillar discursos ni andar con una calculadora para saber si lo que voy a decir es bueno o malo. No, yo vengo a decir lo que mi corazón me dice y lo que mi mente como político, porque la gente me conoce como un hombre exitoso en el mundo empresarial, pero también vengo estudiando política, que lamentablemente, Rafael, y lo sabes, cuando se agotaron las escuelas en Adey y en Copey, donde nos formamos, yo me siento orgulloso de un Guillermo Yepes en el IRFE, de los Seiro, de los Altimari. Me siento orgulloso de ellos, pero también me siento orgulloso de un Pérez, de un Pérez Olivares, de un Calvani en el IFEREC. Me siento contento de haber pasado por la Universidad de los Trabajadores de América Latina, que me formaron como un hombre político, con ética, con valores y con liderazgo de servicio. Cuando Adey y Copey cerraron las escuelas políticas, llegó el pragmatismo, y del pragmatismo llegó el inmediatismo, y como decía Rafael, llegó el populismo, el caudillismo propio de los países tercermundistas. Ese avance que se hizo hasta el 89, cuando nosotros vimos que había llegado un momento en que Venezuela llegó a una fase de crecimiento que era la descentralización, darle valor a las regiones, darle poder a los estados. Lamentablemente en ese momento llegó la antipolítica, llegaron los amos del Valle y combatieron a Acción Democrática y a Copey desde adentro para crear toda esa crisis que hizo posible que en el año 98 llegara Chávez. Esto es lo que nosotros estamos pagando hoy en día. Y es por ello que yo hoy escribía una línea que a Venezuela hay que reconstruirla. Y vale la pena de construir al mejor país del mundo. Yo le digo a los venezolanos que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, porque no hay un país como el nuestro. Cuando uno tiene enfrente a un país con 1 millón de kilómetros cuadrados, con todas las bondades que nosotros hoy en día tenemos, con tan solo 32 millones de venezolanos, con una buena educación recibida, especialmente en la generación anterior a la que tú tienes ahorita, Rafael Ángel Andrés, podemos decir que todavía podemos y tenemos todas las oportunidades de relanzar y rescatar no tan solo a la democracia, sino hacer posible que Venezuela vuelva a ser lo que nunca debió haber perdido, su prestancia y presencia en el mundo. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Y desde el Centro Democrático, ese esfuerzo, Rafael, que tú me decías, de ser un puente entre Juan Guaidó y Enrique Capriles, claro que sí. Pero nosotros no nos queremos circunscribir en Guaidó y Capriles. Estamos en la pesquisa
de los venezolanos talentosos que Venezuela hay, lo hay en el Zulia y lo hay en Maracaibo, para que se empiecen a ocupar de la política. En la política deben haber nuevos actores, nuevas caras, nuevos rostros. Y cuando nosotros nos damos cuenta quién levantó al mundo, especialmente a la Europa, post Segunda Guerra Mundial, así estamos nosotros hoy en día en Venezuela, donde estamos necesitando de esa gente que está por ahí, dispersa en las aulas de las universidades, de los liceos, en los sindicatos, en los gremios, en el mundo intelectual. Tenemos que obligatoriamente llamarlos a que se incorporen. Es la hora de la nueva política, de nuevos políticos con nueva visión, para que así, hacer posible que así como un Charles de Gaulle levantó a Francia, un Konrad Adenauer fue capaz de levantar a Alemania, una Victor Fanfani, un De Gasperi levantaron a Italia. En los Estados Unidos, un Churchill a sus 72, a sus 87 años todavía estaba hacer crecer y hacer sentir a Inglaterra en el mundo. Esos tesoros ocultos que en Venezuela todavía nosotros tenemos, simplemente tenemos que buscarlo y decir, vengan y vamos a hacerlo juntos. Es la única manera que nosotros podamos acabar con mesianismo, caudillismo, populismo y una política mercenaria al servicio de intereses personales, grupales o partidistas. Ese es el mensaje. Y en eso es que el Centro Democrático va a seguir trabajando para que más allá de un Guaidó o más allá de un Capriles, hay muchos venezolanos talentosos, formados, que hay que llamar para este rescate y relanzamiento de la Venezuela. Bien, amigos del programa 8 Columnas, estamos conversando con el doctor Carlos Alaimo. Él es el presidente del partido Centro Democrático. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación con el líder político regional. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa A 8 Columnas con el doctor Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático. Tenía tiempo que no echaba la conversa con Carlos y sentir su arenga política, sentir la pasión que él le imprime a sus ideas y a sus conceptos. Bueno, Carlos, pero compartiendo contigo que, verdad, el pragmatismo le ha hecho mucho daño, yo le escuché demasiados discursos de Osvaldo Álvarez Paz sobre este tema en momentos cuando él por allá en el año 89 se postulaba como candidato a gobernador y en la misma carrera presidencial. Recuerdo que él usó un término que en mi opinión sigue vigente: el partidismo agudo. Partidismo agudo. Pero bien, que en cualquier momentico nos sentamos y echamos una conversa sobre esto. Estamos sobre la inmediatez de un escenario próximo, ¿no? Y es la elección parlamentaria, Carlos. Hay quienes piensan que no se debe participar en el proceso electoral. Argumentos sobran, pero muchísimos. Pero yo me pregunto, ¿cómo entonces va a ser la lucha política de este principio del siglo XXI? ¿Cómo lucharon ustedes
cómo luchó Caldera. Caldera fue 8 veces candidato presidencial. 8 veces. Pérez ya no fue 2 veces, pero me refiero, la lucha política, ¿cómo está planteada, Carlos? Si no participamos de las elecciones, en los procesos electorales, ¿qué vamos a hacer? Los que piensan que el gobierno debe cesar, ¿qué deben hacer? ¿Qué hay que hacer, Carlos? Tú tienes la respuesta de eso. Mira, es una buena interrogante y hoy yo me la hacía con la gente del partido. En primer lugar, yo no creo en el partidismo agudo. Venezuela está tan fraccionada, está tan dividida, que es la hora de las alianzas. Nosotros en el Centro Democrático hemos venido hablando de que deben de haber la mejor manera de sustituir el populismo y el mesianismo y el caudillismo, yéndonos a 2 vías de un modelo presidencial. O nos vamos a la vía a una democracia parlamentaria, o nos vamos a una revisión del modelo político que permita una segunda vuelta. ¿Y qué significa una segunda vuelta con una figura de un primer ministro? O sea, serían 2 escenarios. O nos vamos a la vía parlamentaria, democracia parlamentaria, o nos vamos a este otro esquema. Pero debemos de quitarle la fuerza al presidencialismo que se ha convertido en un virreinado. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando de lo que decía Osvaldo, de quitarle el partidismo agudo, porque es la hora de las alianzas, que más allá de la alianza partidista deben ir a las alianzas sociales. Nosotros creemos en eso. Por eso que nosotros en el Centro Democrático queremos ser puente, engranaje, bisagra entre los 2 polos que obligatoriamente tenemos que sentarnos a conversar por el bien del país. Yo hoy le decía, para irme a la segunda parte de tu interrogante, yo hoy le decía a algunos dirigentes del partido, ¿hasta cuándo nosotros vamos a decirle a la gente no ir a votar? Y yo le afirmaba que esta debe ser la última vez que nosotros digamos no vamos a votar. Esta tiene que ser la última vez. En el año 21, obligatoriamente tiene que haber un escenario. Pase a la sala de redacción, chicos. Así es. Obligatoriamente. El año que viene tenemos 21 gobernaciones. Tenemos 300 diputados a la Asamblea Legislativa. Tenemos 335 alcaldías. Entonces, que también nos vamos a bypassear esas elecciones. No. Yo creo que hoy llegamos a una conclusión. Algunos van a ir a unas elecciones parlamentarias y otros nos vamos a quedar por fuera. Pero el último escenario no electoral para el Centro Democrático debe ser el 6 de diciembre. Este tema yo lo estoy llevando en el partido, porque a la gente hay que darle opciones electorales. Al menos que entre todos busquemos otras opciones que la Constitución lo permite y poder llegar al cambio y la transformación democrática en el país. Pero estamos obligados el próximo año a que 335 alcaldías, 21 gobernaciones y más de 300 diputados nuevos en los consejos legislativos puedan tener. Bien, estamos conversando con el doctor Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático. No sé si nos escucha, doctor, que hubo una pequeña interrupción de la imagen y el video.
lo continuamos escuchando, decía que esta es la última oportunidad de la abstención de la oposición, digamos. Quiere decir que, por sus palabras, entiendo que el camino a la reconstrucción de la ruta electoral lo inicia Enrique Capriles con el 6 de diciembre. Mira, De cara a las regionales y a las municipales del 2021. Capriles no tenía derecho, no tenía moral para pedirle a un país hoy ir a unas elecciones. No lo tenía. Él tuvo esa iniciativa más que todo por pragmatismo y algunos otros intereses que sería bueno para un debate en el mañana. Nosotros no, nosotros lo estamos diciendo por la democracia y por el bien de una ruta de un reencuentro de la institucionalidad política en el país. Dejamos pasar esto y nos vamos en el mañana a ver cómo de una u otra manera, con el apoyo internacional, hacer posible que podamos rescatar la ruta electoral. Pero no estoy avalando a Capriles, no lo vamos a avalar, porque Capriles sabe muy bien que las elecciones del 6 de diciembre no están dadas las condiciones para ello. Es bueno recordarle a la gente que el Partido Centro Democrático, por la vía de Sergio Urdaneta, abogado constitucionalista, introdujo un recurso ante la Administración de Justicia representada en los Tribunales del Supremo de Justicia, en el TCJ, para pedir la suspensión de las elecciones, su diferimiento, tanto por la vía, por razones legales, pero también por razones de salud, porque el derecho a la vida, el derecho a la salud está por encima de todo. Pero más allá de las leyes, hoy en día el problema que nosotros tenemos los venezolanos es un problema político. Y los problemas políticos se resuelven con política, se resuelven en negociaciones, en conversaciones para darle salida. O sea, no tenía que ser un TCJ que todavía estamos esperando respuestas de ello, sino que una institución como el CNE lo ha podido hacer. No están dadas las condiciones para unas elecciones en Venezuela. ¿Cómo los diputados pueden ir a buscar votos tocando la puerta con un problema de pandemia? Si nosotros revisamos los lazos de inscripciones para ir al 6 de diciembre, nos podemos dar cuenta que todo el cronograma fue bypaseado. Entonces, ni legalmente, ni desde el punto de vista de salud, están dadas las condiciones para ello. Pero Carlos, ¿Cómo puede? la potencia más grande de la Tierra va a hacer sus elecciones en noviembre con pandemia. Santo Domingo, República Dominicana, hizo sus elecciones con pandemia. Los bielorrusos hicieron elecciones presidenciales con todo el zaperoco que está armado por allá, me dice. Y así sucesivamente. Parece que la pandemia no ha sido un freno a este compromiso electoral. ¿Cuál es el tema de fondo de no ir a las parlamentarias? ¿No será que la oposición simplemente no está preparada? No, se quiso preparar. No, fíjate. No podemos comparar los escenarios de República Dominicana, ¿verdad? De Rusia o de Estados Unidos con Venezuela. En Venezuela, ¿cómo tú haces política? No tienes gasolina, no tienes electricidad. Las horas hábiles son de 8 a 12. O sea, no están dadas las condiciones. Los hospitales en los Estados Unidos, la asistencia primaria en los Estados Unidos, así como en República Dominicana, son totalmente diferentes a las nuestras. Totalmente diferentes. En los Estados Unidos y en otros países, tú puedes llegar a cualquier hospital o a cualquier ambulatorio
y te hacen un examen gratuito para saber si tienes o no tienes COVID. Mira, ver si tú vas en cualquier hospital de Maracaibo o fuera de Maracaibo en el país, si están dadas las condiciones para saber tu condición primaria de salud. Entonces, eso, o sea, son escenarios totalmente diferentes. Claro que lo pudimos haber hecho. Claro que pudimos haber hecho tener elecciones. Son escenarios totalmente diferentes. Más de 30 médicos se han muerto. Médicos en Maracaibo se han muerto por problemas de COVID. Los médicos en el Zulia no tienen ni siquiera las mínimas condiciones de prevención ante el COVID. No hay una, y cuando hablamos de los médicos, tampoco lo tenemos para el enfermero, para el camillero, para el vigilante de las puertas, o sea, nadie, o sea, son escenarios totalmente diferentes. Entonces, nos están obligando a hacer unas elecciones y todavía con un agravante de decir, las elecciones ahora van a ser 2 días. Incluso hay una amenaza de que las elecciones pueden durar más de 2 días. O sea, ¿qué es lo que quieren? Hacer movilización, o sea, no, es que no están dadas, de verdad. Ya es hora de ponernos serios, de verdad, en lo que está pasando en Venezuela. Y es por eso que Capriles y todos aquellos que de una u otra manera, yo no quiero justificarlos ni cuestionarlos, ni querer conocer sus agendas ocultas si es que la tienen, ¿ok? Pero no, esta elección del 6 de diciembre había que diferirla. Había que diferirla creando nuevas cronogramas, inclusive revisando algunas condiciones para hacer posible que los venezolanos nos encontráramos todos en las urnas, y no se ha hecho. Capriles lo ha podido muy bien hacerlo y decirlo. Y este doble juego ya es bueno que se acabe. Una estructura institucional de AD con doble agente. Es un nuevo tiempo con doble agente. En PJ con doble agente. En Voluntad Popular está pasando lo mismo. Señores, ¿hasta cuándo? El venezolano merece respeto. Merece respeto. Por eso que es hora de reinventar la democracia en función de todo esto que en la noche de hoy, en este programa, que te doy las gracias, hemos podido desarrollar con la altura y por eso que me agrada siempre, cada vez que tú me invites, poderme encontrar con ustedes en este espacio. Carlos, ¿cómo estás viendo las elecciones en los Estados Unidos? ¿Quién crees tú que pueda ganar? ¿Trump? ¿John Biden? Bueno, mejor que Rafael Ángel le haga la pregunta porque habla perfectamente el inglés. Ese inglés mío es un inglés maracucho, tú sabes, atropellado ahí. ¿Y qué influencia, y si tiene una real influencia la elección norteamericana del 3 de noviembre en Venezuela? Porque se ha dicho inclusive que la elección norteamericana, la elección parlamentaria va a depender inclusive del resultado de la elección norteamericana del 3 de noviembre. Sí. Miren, sí. Las elecciones en los Estados Unidos la va a ganar Trump. La reelección de él está garantizada. Es un tipo pragmático, con una cultura política limitada, pero su pragmatismo para resolver el problema de la gente es lo que va a hacer posible que esto se represente en las urnas el 3 de noviembre, cuando son las elecciones en los Estados Unidos. El Partido Demócrata está haciendo un gran esfuerzo de una unidad interna del partido. Desde hace mucho tiempo
el Partido Demócrata no estaba tan unido como hoy en día está. El grupo Kennedy, el grupo Obama, el grupo Clinton, hoy en día Sanders alrededor de Biden. Nunca se habían conseguido en una situación como esta. ¿Y por qué hoy cada uno de estos 5 factores dentro del Partido Demócrata se unieron a Biden? Porque saben que Trump es un monstruo político. Trump es un animal político. Y con su pragmatismo y visión de mundo, ha hecho posible que este país en pandemia, con esta crisis como recibió, que le dio el COVID-19, hoy en día hay una economía sana, representada en los indicadores, entre ellos la bolsa. La bolsa, que uno de los indicadores en los últimos 6 meses, en los últimos 5 meses, en 150 días, aumentó un 60%. O sea, fue capaz de crear un equilibrio entre el desarrollo económico y la prevención de salud. Ese es lo que él tiene hoy en día y que ha sido posible que la gente más desfavorecida social y económicamente hoy en día tiene un plan de subsidio y de protección por parte del Estado. Y Entonces, subsidio bueno, directo por parte del Congreso, que aprobando el paquete de ayudas sociales más grande de la historia de Estados Unidos en medio claro, de esta pandemia. Siendo claro. Estados Unidos, Habla, siendo Estados Unidos el país primero con más casos de coronavirus, y sumado a la crisis de la pandemia también entra todo el conflicto social que genera la muerte de George Floyd y el reciente caso de Blake, producto de la brutalidad policial. Así que Estados Unidos sin duda no ha sido un 2020 fácil. Claro. me dice que hay bonos de $1,000 por familia por el tema de pandemia, Carlos. Y apoyo a las empresas, apoyo a los bancos, o sea, estimulando a la gente a trabajar, a darle confianza. O sea, no es el discurso del proteccionismo a ultranza, que es la ideología y la filosofía del Partido Demócrata, sino cumpliendo con ese objetivo social de justicia social del Partido Demócrata en el movimiento, en lo que es el ser de lo que ha sido la historia del Partido Republicano, ha sido capaz de proteger a la economía. O sea, eso ha sido el éxito de Trump. Por eso es que yo en estos días recordaba que Trump en alguna oportunidad pudo haber sido candidato del Partido Demócrata. Y yo le echo broma a los políticos americanos y le digo, el problema de los Estados Unidos es que aquí no hay un partido de centro democrático. Aquí no hay un partido del humanismo cristiano en la acción política, que es lo que falta. Y Trump ha sido capaz de hacerlo y de lograrlo. Increíble. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, de verdad que ha sido una amena charla. Así es, doctor. Gracias a ti, Yo Rafael, también y a tu hijo le quiero por esta agradecer estos oportunidad. minutos y no sé si tiene un mensaje final en medio de toda esta crisis que vive nuestro país, en medio de una pandemia, en medio de una crisis política. ¿Cuál es su mensaje para los venezolanos? Y muchas gracias por estos minutos. Voy a decirle a los baravinos, ¿verdad?, que los extraño. Me duele Maracaibo. Quiero sudar mis calles. Quiero abrazar a mi gente. Quiero estar ahí. No estoy ahí por deseo propio, por iniciativa propia.
sino por razones políticas, por pensar diferente. Pero que tengamos fe. Van a cambiar los escenarios y voy a regresar para acompañarlo ya físicamente, porque yo no me he distanciado de Maracaibo, no me he distanciado de los ciudadanos. Yo vivo 24 horas a mi gente y seguimos construyendo un partido para ponerlo al servicio de la democracia y al rescate del país. Tengamos fe. Ninguna sociedad se suicida. Venezuela no va a fallecer y nos vamos a levantar. Tengamos fe, tengamos fuerza, con visión y esperanza, con fortaleza de que el mañana será un día glorioso para los venezolanos. Bien, amigas y amigos del programa Muchas gracias, Columnas, Gracias a ti, Rafael. vieron y escucharon al doctor Carlos Alaimo. Él es el presidente del Partido Centro Democrático, un exitoso médico y empresario zuliano en el programa A 8 Columnas. A mí no me queda más que agradecerles si llegaron a esta parte final del programa. La invitación es que nos sigan y se suscriban en nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/RafaelGaliciaTV. Se suscriben, denle like y compártalo con todos sus contactos. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. Amén. Amén.